Enrique Galluz Jardiel ha hecho la versión definitiva de Angelina o en honor de un brigadier de Enrique Jardiel Poncela. Es la primera vez que esta obra emblemática del teatro español del siglo XX aparece en solitario, una vez descatalogadas las obras completas del autor, con el texto original, sin ningún corte o alteración de censura y con todas las ilustraciones originales de Jardiel, más carteles y un fotograma de la película que sobre esta obra se hizo en Hollywood. La primera película en verso del cine yanqui, ¿quién nos lo iba a decir? Comedia satírica e irreverente que parodia los dramas decimonónicos de honor. Tenemos una estrella emergente, Paz Palau. Es la ganadora del reciente premio Margarita Xirgu de Radio Nacional de España con la obra No volveré a pasar hambre, que ahora edita la revista Primer Acto. Escuchamos un audio de Radio Nacional de España con una parte de la obra y hablaremos de este texto en el que participan Radio Nacional de España y Primer Acto y del texto que ha publicado la RESAT como alumna licenciada en el curso de 2016. Un libro con 6 autores jóvenes y pujantes. Su obra nos altera, como el buen champán. Pedro Villara nos habla de 2 versiones que ha publicado el libro, ambas estrenadas en teatros comerciales con mucho éxito. Bueno, esto es algo habitual en él, tampoco sobraba decirlo. La primera, Tartufo, el impostor de Molière. La segunda, un reto mayor, convertir la novela Insolación de Emilia Pardo Bazán en obra teatral. Llevada a las tablas con éxito por María Adánez, este texto ha recibido el premio Alfred de Musset de Traducción y Adaptación y es una vibrante propuesta de adaptación a nuestra época de los amores de una mujer mayor con un muchacho, de la vida de una mujer que quiere ser dueña de su destino. Escuchamos el monólogo teatral de Jesús Campos, Es solo una enfermedad, interpretado por Ricardo Peralta, o vamos a decir que es un sacerdote el que interpreta a Ricardo Peralta, por si alguien tiene malas interpretaciones. Es un sacerdote, ¿eh? Y vamos a hablar con Jesús Campos, Premio Nacional de Literatura Dramática, de su libro Breve, brevísimo, que como es fácil suponer recoge todo su teatro breve. Campos recibió el Premio Nacional de Literatura Dramática en el 2001 por Naufragar en Internet. Ha sido durante muchos años presidente de la Asociación de Autores de Teatro, autor, productor, director y escenógrafo, y es responsable de una mirada crítica a la sociedad española con grandes dosis de humor negro. 80 años en la trinchera. Abrir las mentes, que despegamos. Sexto Continente, el café literario de Radio Exterior de España. Y como cosa casual, pero lo vamos a decir porque como esto no se ve, para que os hagáis una idea, a la extrema izquierda tengo a Enrique Galluz Jardiel, en el centro izquierda tengo a Jesús Campos, centro derecha a Pedro Villara, lo siento Pedro, y a la extrema derecha a Paz Palau. Pero vamos a empezar, ya sé que aquí lo correcto y tal, esas cosas, empezar con las damas, con las señoritas. ¿Qué se le va a hacer? Nosotros empezamos con Enrique Galluz Jardiel, que tiene que irse a regar las plantas. Enrique Galluz, muy buenas. Muy buenas. La tercera vez que hablamos en este programa en año y poco. ¿Qué cosas tiene la vida? Sí, eso parece. Pero nos pasamos muy bien contigo. Y cuéntanos, esta Angelina o el honor de un brigadier que sale con su texto como Dios manda, ¿no? Con su texto como Dios manda, porque es una obra que sufrió muchos varapalos. A Jardiel se la tenían jurada desde que escribiera La Tournée de Dios. Tenía un montón de enemigos a los que no les había gustado que él fuera tan irreverente. Se metía mucho con la derecha, por cierto. Y con la izquierda tiempo. Y con los de arriba y con los de abajo. Directamente con la humanidad en general, sí, ¿no? Le gustaba. Y entonces, pues eso le llevó a que la censura le persiguiera de una manera denodada. Le hicieron cambiar el título de la obra, le hicieron cortar un montón de versos, le hicieron modificar expresiones, incluso llegaron hasta el punto de sugerir que el adulterio, que era la base argumental o que desencadenaba la acción, pues tenía que suprimirse por un adulterio deseado que no había llegado a consumarse. O sea, estamos hablando de que la obra es una parodia del teatro ya caduco de finales del siglo XIX, en donde se podía hablar del adulterio con toda normalidad, pero en los años 40 pues no se podía hacer. De hasta hecho, ese grado llegó al hacerse la persecución. La edición, controlando distintas ediciones de los años del franquismo, cada cual era de un modo, cada edición era distinta. Era una cosa muy sorprendente. Claro, por ejemplo, una de las protagonistas, Marcela, que es la madre de Angelina y la que comete el adulterio, se dijo que tenía que ser italiana y que no podía ser española, porque las españolas, como todo el mundo sabía, no cometían adulterio jamás. Una italiana, pues sí. Y entonces tuvo que cambiar el nombre y ponerle un apellido italiano, para que os hagáis idea de hasta qué punto llegó ese afán, ¿no?, de control. El mismo título de la obra, Angelina o el honor de un brigadier, tuvo que cambiarse por Angelina o un drama en 1880, porque decir el honor de un brigadier, aunque no fuera ofendiéndole, implicaba para el franquismo ofender al ejército.
Y yo creo que para la República también yo creo que para todos. Una cosa muy curiosa es que aparece una foto, un fotograma de la película que se hizo primera vez que Hollywood hace una película en verso. Yo creo que después de ahí aprendieron y dijeron que para qué. Bueno, vamos a ver, no es la primera película yankee en verso, es la primera película mundial en verso en todos los países. Se hizo y quedó muy bien, gustó mucho. Y luego, durante muchísimos años, no se atrevieron a volverlo a hacer. Incluso Cyrano de Bergerac, aquella versión famosa, ¿no? De José Ferrer, no se atrevieron a hacerla en verso. Jean-Paul Rappeneau, yo creo que pero fue ya estamos en 1990. Efectivamente. Enrique Jardín Poncela fue un genio precursor que, como suele suceder en España, cuando eres un genio precursor, te dan mucho por saco. Sí, y la verdad es que él sufrió a manos de unos y de otros. Es más, su carrera de novelista se truncó por la censura, porque sus novelas estuvieron prohibidas durante los últimos años de la República por considerarse que atacaba a las izquierdas y durante todo el franquismo por considerarse que atacaba a las derechas. Y entonces ya él se dedicó al teatro, aunque él decía que le gustaba más escribir novela. Pero curiosamente el esplendor de Enrique Jardín Poncela fue durante la República. Fue durante la República. Bueno, la verdad es que sus obras teatrales de más éxito ya fueron en los años 40, pero sí, su aspecto de novelista fue durante la República, finales de la dictadura de Primo de Rivera y principios de la República, cuando más brilló. Esta Angelina es muy curiosa porque tiene los personajes prototípicos del siglo XIX, la chica guapa un poco tonta, el poeta romántico, que es para bofetearle, pero a mí leyéndola me parece que sigue vigente, fíjate. Sigue vigente porque no deja de ser la parodia de un tipo de sociedad ñoña, cursi, con prejuicios, etcétera, que evidentemente era la sociedad de finales del siglo XIX, a la que Jardiel desmitifica, ¿no?, junto con este género teatral del teatro postromántico, pero que, bueno, son actitudes sociales que no acaban y que, aunque modernizadas, pues continúan en nuestro mundo. Yo creo que estamos un poquito más moñas, incluso. Estamos pasando porque debemos desde que muere Franco hasta el 85-86, aquí un esplendor maravilloso, y luego nos estamos volviendo un poquito moñas y censores todos. En cuanto al humor, sí, parece ser que todos los colectivos se sienten ofendidos. No puedes hacer un chiste de médicos sin que toda la profesión se levante en armas contra ti. Es muy difícil hacer humor cuando uno no sabe reírse de sí mismo y no sabe tolerar las bromas, ¿no? Nos estamos convirtiendo en excesivamente melindrosos con el tema. Bueno, hay una cosa que a mí me da la impresión, y es que Enrique Jardín Poncela no solo está reviviendo, sino que está en un momento de esplendor, quizá debido a que tú estás trabajando con toda su obra y estás consiguiendo que se vuelva a editar en las condiciones en que se debía editar. Y parece que ahora está, bueno, pues después de unos años en que muchos pensaban que si era franquista, que si era antiguo, que si era esas cosas, parece que está más en auge que nunca, ¿no? Bueno, evidentemente, editorialmente está más presente ahora, pero Jardiel no ha desaparecido. Jardiel puede haber pasado por algunos años de menos fama, pero nos estaríamos limitando a la península ibérica. No hay que olvidar que Jardiel tiene un gran seguimiento en toda Hispanoamérica y allí se le ha seguido considerando como un autor de primerísima fila. Sus obras se han seguido representando, sus libros se han seguido leyendo. O sea, no ha habido un rescate de Jardiel, no ha habido un renacimiento del jardielismo. Simplemente estamos pasando por un momento bueno, pero Jardiel nunca fue antiguo. Su literatura siempre fue cosmopolita, siempre fue atemporal, no se ceñía a la situación de su momento, y por eso ha perdurado, a diferencia de otros autores que fueron muy buenos en su momento, pero que hoy ya son anacrónicos. Por eso quería preguntarte, aprovechando que sale Angelina o el honor de un brigadier, yo recuerdo a Miguel Miura, a Neville, a López Rubio, a Tono. ¿De todos estos tiene la misma suerte que Enrique Jardín Poncela de que su obra se considere todavía viva? ¿Crees que se les recuerda o crees que hay alguno que está desapareciendo? Se les recuerda menos. A Miura todavía, los otros que has mencionado, como Tono, Neville, etcétera, pues realmente se representan menos, se les conoce menos. Pero es que, aunque esté muy feo que yo lo diga, creo que hay una diferencia de producción y de calidad entre Jardiel y los, por llamarlos de alguna manera, compañeros, amigos o jardielistas, ¿no? Con Miura no te metas por si acaso, ¿eh? No estás en el sitio más adecuado para meterte con Miura, ojo, ¿eh? En un momento dado se dijo que los humoristas que había habido en esa época eran como los tres mosqueteros. Y eran Julio Camba, Venceslao Fernández Flórez
y Ramón Gómez de la Serna. Ellos eran los 3 mosqueteros. Y entonces llega D'Artagnan, que es más joven, que se incorpora al grupo, pero que es un poquito mejor que los demás, y ese era Jardiel. A Fernández Flórez habría que hacerle 2 o 3 programas para mi gusto, ¿eh? Yo soy fan de Fernández Flórez hasta unos niveles. Creo que escribió una de las mejores novelas que se han escrito en la historia de la literatura española. Las 7 columnas. No, fíjate, te voy a decir aquella de los que no hicimos la guerra. Bien, una novela tan brevísima, te lo acepto, como animal de compañía. brevísima, y que es el primero que descubre cuál es el papel que va a tener la mujer en el futuro, en el que el pobre hombre que quiere tener una novia de toda la vida descubre que la mujer se ha emancipado con la guerra mundial, va a trabajar y ya no necesita vivir del amor de un hombre que la mantenga. Para mí fue un descubrimiento maravilloso, aparte de las 7 columnas. Bueno, además de Angelina o El honor de un brigadier, creo que tienes como unas 15 o 20 ediciones más ahora mismo de Enrique Jardiel Poncela. Háblanos de un par de ellas, que ya hablaremos más adelante más profundamente, pero un par de los libros más novedosos que hayan salido de Jardiel. Bien, aparte de las ediciones de obras sueltas con su prólogo y con su elemento crítico, que creo que es interesante que estén ahí, lo que he sacado un poco a la luz han sido cuentos inéditos de Jardiel, que estaban más o menos perdidos, porque publicó pues como unos 800 o así en la revista Buen Humor y en Gutiérrez en la década de los 20, y esto nunca se había vuelto a editar en forma de libro, y entonces estaba directamente perdido, olvidado en las hemerotecas, y he sacado algunos libros de recopilación de trabajos cortos de Jardiel que son realmente muy interesantes, ¿no? Dinos un título de cuentos y uno de trabajos cortos. A ver, un libro de cuentos, El hombre que iba a casa del dentista, es una recopilación, textos huérfanos. Es otra recopilación, los escritos del conde Enrico di Borsalino, que fue uno de sus alias, ¿no?, de sus seudónimos. Pues está muy bien. Te vamos a dejar, eso sí, porque nos has dicho que tienes que ir a regar las plantas. Tengo que regar las plantas y no pueden esperar las plantas. Muchas gracias a Enrique Gallud Jardiel, un placer, y que Jardiel Poncela siga vivo eternamente porque creemos que lo merece. Muchas gracias.